Si tienes un negocio, sabes que el tiempo es valioso. Es por tu esfuerzo que confiamos en ti. Por eso en Caja Huancayo tenemos la campaña ágil, porque sabemos que valoras la rapidez. Campaña ágil, crédito directo, rápido y solo necesitas contactarte con tu asesor de negocios. Solo en Caja Huancayo, la Caja del Perú. Al candidato Wolfgang Grosso, quien es candidato presidencial de Integridad Democrática, a quien voy a tener el gran gusto de presentarlo para que nos dé a conocer cuáles son sus propuestas y sus iniciativas. Él es mayor general en retiro de la Fuerza Aérea y tiene una muy interesante trayectoria académica, profesional, que nos va a contar ahora y la va a plasmar en sus propuestas. Pues candidato, muchas gracias por venir al programa, es un gran gusto tenerlo. Hola Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, el gusto es mío, realmente estar aquí en esta plataforma tan visitada, te he venido siguiendo y realmente contento de estar acá y poder conversar sobre lo que va a pasar en estos meses. ¿Quién es Wolfgang Grosso? Para que los candidatos, los electores puedan enterarse. Usted mismo cuéntenos de quién es usted. Bien, bueno, soy general de la Fuerza Aérea en Retiro, de la especialidad de inteligencia. He dirigido el sistema de inteligencia de la FAP durante 37 años. Tengo una segunda carrera como administrador por la Universidad de Lima. De hecho, soy catedrático en la Universidad de Lima en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, en la carrera de Administración, que he tenido que dejar de lado por la campaña. Soy maestro y doctor titulado por el Centro de Altos Estudios Nacionales en Desarrollo y Seguridad, Estrategia y Defensa Nacional. También he hecho el programa Alta Dirección en la Universidad de Piura. Soy defensor calificado de la patria por haber realizado operaciones de inteligencia en territorio hostil, defensor de la democracia en la lucha contra el terrorismo por una acción de contacto con una columna de Sendero Luminoso en la región San Martín, allá por los años 2000. Soy natural de Lima, de Jesús María, he nacido en un barrio, en Jesús María, estudié en un colegio parroquial, en el Agustiniano San Martín de Porres, al frente de Queirolo, de repente conoces. Claro. ¿Sí? Y ahora, liderando este partido político, Integridad Democrática, con mucha vocación de servicio, amor y desprendimiento, como lo he demostrado a lo largo de mi vida. ¿Y qué lo anima, qué lo impulsa a entrar en política? La indignación que creo sentimos la mayoría de peruanos por lo que está pasando en el país. Pienso que si estamos así en el Perú, Augusto, es porque peruanos de bien como tú y yo y la mayoría de peruanos no nos involucramos, ¿no? A veces reclamamos por las redes, manifestamos nuestro malestar, nuestra indignación, rechazo, pero no hacemos realmente lo que corresponde a aquellos que podemos hacerlo, ¿no? Yo tengo una trayectoria, bueno, no quiero... Como la que nos ha dicho, que parece muy importante. Y siempre aludo a la teoría, a la pirámide de Maslow, cuando digo llegas a la cúspide de que es la autorrealización, pero es análogo un poco a la edad cronológica. Pero ¿qué hacemos después, no? ¿Por qué no involucrarnos y realmente hacer patria como corresponde, no? Entonces, el Perú en este momento se encuentra en una situación crítica por la criminalidad que nos está prácticamente acorralando, en un sistema atroz realmente que está enquistado en todos los niveles, la corrupción, el emprendimiento que mueve el 80% de la economía del país, pero no le damos atención, particular atención, y creo que todos debemos hacer una sinergia para sacar al Perú del hoyo en que se encuentra. ¿Qué está pasando en el mundo militar? Yo la verdad que saludo, y a mí me encanta cuando gente quiere entrar en política, que hay como mucho interés en el mundo, en oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales de participar en política. Y uno ve que en varias listas va gente de este ámbito. ¿Es el tema de inseguridad lo que los motiva o hay más Sí, bueno, tú, Augusto, como tú comprenderás también y sabes, creo, el militar es una persona que es una carrera muy competitiva y para seguir ascendiendo tienes que hacer muchos méritos, ¿no? Y estudiar y prepararte, ¿no? Entonces, primero hay un componente de preparación, experiencia, capacidad. Particularmente en mi caso conozco todo el Perú, conozco la realidad nacional. Y sí, yo creo que también hay un poco de eso de la situación de la criminalidad, las bandas organizadas, la inseguridad que impera y convencido que los militares tenemos un conocimiento cabal y particularmente en mi caso, si me preguntas, es porque he dirigido el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea. Hemos combatido, el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea es pequeño, pero es muy eficaz, ¿no? Es inversamente proporcional a lo que pasa de repente en otros sistemas, que no lo desmerezco, pero en la FAP hay que ser
somos pocos y hay que ser muy eficientes. Y dentro de esa eficiencia hemos combatido con mucho éxito al narcoterrorismo con las plataformas que tenemos, y estoy convencido que con la experiencia que tengo y conjuntamente con las personas que me acompañan, vamos a poder vencer este flagelo que en este momento tiene, como te digo, aterrorizada a la población. Sin duda. ¿Nos puede contar cuáles son los ejes centrales de su propuesta, su plataforma de propuestas para la población? Sí, mira, nosotros es muy amplio, ¿no? Los problemas de Perú son muy amplios. Como siempre manifiesto, no son secuenciales porque eso sería una solución fácil, sino son transversales. Entonces hemos aglutinado en 3 grandes ejes. El primero es la lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad. El segundo es la lucha frontal contra la corrupción que está enquistada en este sistema atroz que en este momento impera en el país, que tú le dices a cualquier ciudadano que te lo trate de explicar y la verdad que no lo puede hacer porque es tan complejo, y que ahora seguro lo vamos a desarrollar. Y el tercero es el fortalecimiento del emprendimiento en el Perú. Eso lo tenemos claro, que como te había comentado, mueve el 80% de la economía del país, sin embargo no le damos esa mirada, ¿no? En vez de meterle palo y agua a los emprendedores, aquel peruano que se levante todos los días a buscar ese sustento para su quehacer, para poder vivir, no le damos esas facilidades. Entonces, la pequeña y la mediana empresa se tiene que fortalecer. Obviamente, sumado a otros aspectos, por eso lo he aglutinado en esos 3 ejes, pero obviamente hay problemas tan fuertes como un sistema de salud decadente, una infraestructura que puede estar en mejor condición, la educación, que para nosotros es fundamental, pero políticamente no vende la educación, pero es fundamental, sabemos que. Pero lo que en ese momento quiere la población es que le solucione su problema de inseguridad, su problema de falta de trabajo. El 80% de los jóvenes, Augusto, entre 18 y 28 años no encuentran trabajo. Entonces tenemos supuestamente una bonanza económica, los indicadores así lo dicen. Sí, va muy bien, pero la parte micro de las familias en algún lado está trastabilando mucho. Exacto, no se traduce en este poblador de a pie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Falta pues un gobierno que tenga todas las competencias, capacidades y sobre todo, Augusto, para mí fundamental, para nosotros, la transparencia, ¿no? El hacer las cosas correctamente y no lo que está pasando en este momento en el Perú. Hay un por partes. ¿Qué es lo que plantea en el plano, en el tema de inseguridad ciudadana y la delincuencia? Sí, inseguridad ciudadana, ergo incapacidad de acciones que está en este momento implementando este gobierno y los gobiernos anteriores. Llegó un gobierno de transición, puede tener la voluntad, pero los indicadores nos reflejan que no hay resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos diagnósticos, que algunos pertinentes, otros no, pero, por ejemplo, pertinentes es que se construyan cárceles, megacárceles, eso es un hecho que se tiene que hacer, pero, por ejemplo, sacar a los militares de las calles, inoperante, ineficaz, no tiene resultado, ahora lo voy a explicar, ni tampoco pues de estados de emergencia que no son inoperantes, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita, Augusto? ¿Qué se requiere en su visión? Inteligencia estratégica. Que es un área en la cual usted ha trabajado en su carrera en la Fuerza Aérea. Que lo domino, como te lo comenté, por obvias razones y por un tema de confidencialidad no lo puedo decir exactamente qué hemos hecho, pero tenemos plataformas, sistemas, puedo decir inteligencia de señales, inteligencia electrónica, inteligencia de comunicaciones, inteligencia de imágenes. Todas esas plataformas y sistemas tienen que ser abocadas para una lucha atípica y asimétrica como la que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué es atípica y asimétrica? ¿Por qué se compite en desventaja frente al crimen organizado? Claro, ¿por qué? Porque una guerra como esta que estamos librando, porque es una guerra definitivamente, es diferente a una guerra convencional. ¿Por qué? Porque estos delincuentes, esta lacra social que está prácticamente haciendo lo que quiera con nosotros, la criminalidad, la extorsión, se mimetiza en la población, se camufla en la población. Parecida a lo que ocurría, ¿te acuerdas?, en el terrorismo, ¿no? En la época del terrorismo, en la década de los 80. Entonces, a un individuo que se camufla entre la población, no puedes atacarlo, ¿no? De una manera convencional. Tienes que tener la capacidad para ir a las cabezas de manera selectiva.
¿no? Identificar quiénes son esos líderes, cuáles son sus centros neurálgicos, sus puntos vitales, a sus centros de abastecimiento logístico financieros, y cuando un sistema o un Estado en este momento comienza a hacer este trabajo selectivo, vas a ver que estas organizaciones se van a caer como castillos de naipes. Ha ocurrido en la historia de la humanidad. No hay mucha ciencia, Augusto, realmente en esto, pero sin embargo no se lleva a cabo. No lo hacen. ¿Por qué? En otros momentos, porque los sistemas de inteligencia muchas veces han sido puestos a disposición del gobierno de turno para fines que pervierten el objetivo de la inteligencia y no a lo que debería abocarse. Así es, para temas políticos, para sus beneficios coyunturales, pero no para lo que está diseñado un sistema de inteligencia para defender a un Estado de las amenazas en las que se encuentra prácticamente en un momento determinado. Eso leí ahora con en otro ámbito, ¿no? Pero en la captura de Maduro, lo que dan cuenta es que dicen que fue una operación militar impecable, a partir de un trabajo de inteligencia espectacular, donde sabían qué pasaba cuando abrían cada puerta y todo. Y luego colaboración de Venezuela, de fuerzas de Venezuela que ya habían sido cooptados para actuar en esa dirección. La inteligencia era la parte medular. Así es parte de la inteligencia, que hayan actuado personas del entorno de Maduro, que hayan pasado información, pero es el trabajo de inteligencia. Tú imagínate, Augusto, creo que a nadie le es ajeno que una solución militar en Venezuela hubiera sido un desastre, claro, un baño de sangre, no hubiera sido pues una cosa atroz con mucho daño colateral. Pero desde el punto de vista de inteligencia esto fue una operación impecable, se cumplió el objetivo, más allá de los cuestionamientos que hay a favor y en contra, pero se dio una operación impecable. Así tenemos que vencer a la criminalidad. Créeme, yo soy una persona que no prometo lo que no puedo cumplir, siempre tratando en todo momento decir la verdad, y cuando digo que en 6 meses en el Perú se va a empezar a sentir la seguridad con un gobierno de integridad democrática, es porque estoy plenamente convencido que lo vamos a hacer. Por ahí salen en las redes y sale por ahí, escucho a una persona que dice, este señor que cree que somos ignorantes porque cómo en 6 meses va a solucionar el problema de la seguridad. Entonces, yo no digo que en 6 meses, chasqueando los dedos, esto se va a dar. Pero vamos a empezar a sentir la seguridad. ¿Y se invierte lo suficiente en inteligencia? ¿Qué es lo que se requeriría en el gasto, en la inversión en inteligencia para que eso pueda funcionar? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Inteligencia, muchas veces hay una línea muy delgada entre la legalidad y la ilegalidad. Correcto. No tiene que haber personas probas, honestas, y conozco yo cómo es el sistema por dentro y sé cómo manejarlo y cómo controlarlo, se podría decir, ¿no? Entonces, los gastos reservados tienen que ser empleados adecuadamente para el fin que se establecen, ¿no? Fíjate, voy a poner un ejemplo para que la población y todos los televidentes se entiendan. Hace poco, no sé si tú te enteraste que el sistema de inteligencia de la policía fue vulnerado. Sí. ¿Te acuerdas? Correcto. ¿No? Terrible, ¿no? Entraron, ingresaron. ¿Por qué? Porque la ciberinteligencia no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Elucubro con esto, no sé qué es lo que ha pasado ahí. ¿No se habían protegido bien? Claro, entonces, sí, obviamente no se han protegido. ¿Y por qué no se protegen? ¿Por un tema de qué? De capacidad de las personas que están a cargo de esta área. En inteligencia de la Fuerza Aérea, te lo digo con pleno conocimiento y causa, el dinero, porque no tenemos muchos recursos de inteligencia de la FAP, pero lo maximizamos eficientemente, sí, el dinero que se establece es para capacitar a aquellos que tienen esa responsabilidad. El sistema de inteligencia de la FAP y en la parte de ciberinteligencia funciona como un reloj. O sea, créeme, y lo digo, que eso no ocurriría en un sistema de inteligencia de la FAP. ¿Y de qué manera estos sistemas de inteligencia permitirían, por ejemplo, combatir al crimen organizado mejor? A la minería ilegal, que es una de las partes medulares de todo lo que sucede. Como te repito, con todos estos sistemas, estas plataformas que se tienen, identificando cuáles son aquellos elementos que son las cabezas, los cabecillas de estas organizaciones, ver, por ejemplo, algo que no lo estamos mapeando, que es el flujo económico. Claro. ¿Tú te acuerdas en la historia cómo fue capturado Al Capone?
¿no? Ah, por el no pago de impuestos. Por un tema de pago de impuestos. O sea, no había forma de atacarlo policialmente, no otra forma. Y entonces se agarró por ahí. Y es así como que se va a hacer en este caso la lucha contra esto. Y su apuesta entonces es que los sistemas de inteligencia pueden permitir identificar mejor y luego ya dar en el blanco con mucho más mucho más precisión. Certeza, exacto, claro. ¿no? Porque tienes plataformas, tienes sistemas. Por ejemplo, hay que trabajar mucho con la unidad de inteligencia financiera. El ataque tiene que ser selectivo, Augusto. Tiene que ser selectivo. Y yo, la verdad, todos los días pregunto qué es lo que está pasando, por qué no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Y ahí me estoy yendo hacia el tema de corrupción, que es el segundo eje de su planteamiento. Yo pienso que cuando los recursos nuevamente no están derivados adecuadamente, es ahí donde se comienza a trastocar los objetivos y fines de las entidades, en este caso de la inteligencia. Porque no se quiere apuntar realmente al tema central. Sí, fíjate, yo he sido, como tú lo acabas de manifestar, he sido director de inteligencia, conozco perfectamente el sistema de inteligencia de la FAP, he sido componente del sistema de inteligencia nacional, he participado en los comités de inteligencia nacionales, los COIN, que están establecidos por ley, conozco a los demás sistemas de inteligencia, y yo digo, ¿por qué no hacemos ese esfuerzo común con un solo norte para poder eliminar este flagelo, esta amenaza? Y ahí le hago una pregunta de cómo orientar bien la inversión, porque esto ocurre en un contexto en el cual, por ejemplo, se están comprando aviones por unos 3.500 millones de dólares, o tanques están en el ejército y todo eso, y ahora sí yo pregunto, oye, ¿estos aviones y estos tanques sirven para combatir a la minería ilegal o son para un enemigo que no está muy bien a la vista? Porque... Sí. Bueno, lo que sí tenemos que tener claro, Augusto, y para toda la población un poco que entienda, hay un fin esencial del Estado que es el bien común, ¿no? Que tiene dos componentes, la seguridad integral y el desarrollo o bienestar general. Dentro de esos componentes, uno de esos dos pilares, que es la defensa nacional, el Perú como país está totalmente en un estado de indefensión, y hay que decirlo, no es un secreto. La Fuerza Aérea no compra y no moderniza su principal parque aéreo, que es para la defensa nacional. Si bien es cierto, no tenemos una amenaza en este momento, pero somos un país que tenemos 5 fronteras. El Perú es el país que más guerras ha tenido en toda Latinoamérica, en toda la época de la República. Yo sé, nadie quiere una guerra, pero tenemos que estar preparados para ella. ¿Qué es lo que pasa? Claro. Nuestra guerra principal no está en el plano interno con el crimen organizado, sí, claro, y no tanto en los vecinos. Claro, sí. Yo que haya gente muy rara como Petro, que de vez en cuando lanza tonterías. Pues, desaforado ese tipo, claro, ¿no? Pero a lo que voy yo es que si los recursos del Estado, y nuevamente vamos a volver al eje de la corrupción, como tú dices, y un Estado inoperante, ineficiente. El Perú, tú lo sabes, Augusto, y a nadie también les ajeno, que es un país maravilloso. Tenemos todo para ser una potencia, todo, ¿no? Y los indicadores ahí lo dicen, podríamos estar mucho mejor, ¿no? Estamos en una desaceleración económica. ¿Por qué? Por la corrupción, la criminalidad, etc. Pero si un Estado con líderes, con autoridades eficientes, capaces, ¿no? Realmente con vocación de servicio, con verdadero amor y valientes para enfrentar este sistema, podemos hacer un torque y poner al Perú en el estado, en el sitial que le corresponde. Entre ellos es que los recursos que se tienen y que podemos tener más por otras acciones que ahora te voy a comentar dentro de las propuestas de integridad democrática, es que con esa eficiencia que dentro de un Estado debemos tener la capacidad para defendernos ante cualquier amenaza externa, la capacidad para que en esta guerra interna atípica, simétrica, podamos vencerla, la capacidad para tener un Estado con un sistema de salud, una infraestructura, una educación eficiente. Todo depende de cómo se maneje el país con un estadista, con un gobernante que realmente, primero, sea capaz, decente, que tenga experiencia, que tenga una buena trayectoria y que también sea valiente con un principio de autoridad. No autoritarismo. Yo como militar soy un fiel creyente de la democracia y la libertad, pero eso no tiene nada que ver con que haya falta de un principio de autoridad. Y ese principio de autoridad lo puede tener un profesional civil, un militar, no tiene nada que ver con que tenga su uniforme o no, sí, claro, pero sí se necesita principio de autoridad en el país, Agustín. En cuanto concretamente en anticorrupción, ¿qué es lo que propondría en su gobierno? Bueno, nosotros tenemos varios ejes, entre ellos es primero propuestas
¿Cómo? Una que quiero decirle que de repente no puede ser no tan potente, pero queremos cambiar las leyes en cuanto a primero, a la reacción, ¿no? En este momento lo que se necesita es que tengamos líderes que sean honestos y probos. Una de ellas es que presidente de la República y funcionario de alto nivel que comete acto de corrupción debe purgar cadena perpetua. Y yo lo digo no es porque sea un autoritario, vuelvo a decir, ni que sea un desaforado, pero realmente si hay corrupción, Augusto, es porque hay impunidad. No pasa absolutamente nada en el país, ¿no? Corruptos, delincuentes. Mira lo que tenemos los presidentes que hemos tenido purgando condena, y eso no es gratis, es porque realmente el sistema realmente ha sido prácticamente... Esa sería una de las medidas. Y ahí le pregunto, ¿cómo corregir, cómo desde la presidencia se podría contribuir a tener una mejor justicia? Porque también hay muchas observaciones a lo que han sido los procesos judiciales de corrupción de los últimos años. Sí, pero y solamente para terminar la idea anterior, porque estábamos hablando de las propuestas, me faltó un poco comentar por favor. Que también la inteligencia es fundamental, porque no es solamente la inteligencia es en el campo militar y policial, se ve en todos los ámbitos. Existe la inteligencia comercial, la inteligencia empresarial, por ejemplo, ¿no? El Estado no es ajeno a esto. El Estado necesita tener un sistema de control eficaz y eficiente. Como te repito, tenemos un Estado sobredimensionado, tenemos que hacerlo más eficiente, tenemos que achicar este Estado, ¿no? Eficientemente, porque el caldo de cultivo de la corrupción es la excesiva burocracia que existe en el país, cómo están prácticamente, no hay ningún programa, créeme que ni un programa social que se salve de la corrupción. Hace poco yo me reúno con la presidenta del Vaso de Leche de Santiago de Surco, fíjate, ellos reciben del distrito de Surco, 1.200.000 soles reciben de presupuesto. ¿Al mes, al año? Al año. Poco, ¿no? Poco. Pero peor aún, ¿sabes qué porcentaje de la población recibe este beneficio? ¿Cuánto? 40%. O sea, yo cuando converso con la señora y le digo, ¿por qué pasa eso? Explícame tú, ¿por qué está pasando? Por los procesos. Ese dinero, que tú lo dices, es poco realmente para combatir, y ahora vamos a hablar de la anemia y otros problemas más, pero ¿quién hace las compras? El distrito. Vaya uno a saber las compras que hace, de qué naturaleza, quizás sobredimensionada con sobrecostos, y cuando llegan al poblador, solamente un 40% recibe. ¿Eso es justo? ¿Eso es aceptable? ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hay control. Porque no se está encima de estas autoridades que lamentablemente, en vez de ejercer sus funciones para quienes los han elegido o quienes lo designan, lo están haciendo de espaldas a la población. ¿Qué es lo que plantea en el campo económico y esta preocupación que tiene por este 80% de informalidad? Sospecho a lo que apunta, ¿no? Los emprendedores, pero tenemos una informalidad del 80% en el país. Así es. 3/4 partes de la economía, como tú sabes, Augusto, 74.9% es informal. Sin embargo, dinero hay, circula. Sí, claro. ¿No es cierto? Circula y circula bastante. Entonces, tenemos que tener procesos de formalización para que sean atractivos a aquel emprendedor que en vez de tener, que el emprendedor se encuentre en dos frentes. Por un lado tienes a la criminalidad que lo extorsiona y que prácticamente lo tiene acorralado, y por otro lado un Estado extorsivo que prácticamente en vez de facilitarle los mecanismos para que se formalice, le pone piedras y trabas en el camino. En Estados Unidos, aunque las comparaciones son odiosas, un proceso de formalización, alguien quiere hacer una empresa, 5 pasos, y tiene su empresa. Acá te ponen trabas. La formalización es demasiado cara. Cara. Y sobre todo corrupta, porque tienes que pagar peaje, tienes que, por decirlo de una manera, quieres hacer algo y te cobran ese supuestamente trámite. Entonces, aquel que quiere, emprendedor, y emprendedor es aquel emolientero, mototaxista, bodeguero, todos. ¿No? Este canal es un emprendimiento. Así es. Entonces, todos somos empresarios. Exacto. Entonces, deberíamos como Estado fortalecer, darle las facilidades, y yo digo nuevamente, es pensar inteligentemente, porque cuando tú tienes a un peruano, que el peruano es emprendedor por naturaleza, luchador, guerrero, tienes a un peruano con su empresa formalizada,
vas a pagar impuestos. Y un impuesto que no sea excesivo, obviamente, ¿no? Un impuesto razonable. Vas a generar empleo, vas a generar trabajo y vas a movilizar la economía. Ganamos por todos lados. Pero como los estadistas, los gobernantes, funcionarios están pensando en robar en macro, porque esos son los negociados que hacen, no miran al emprendedor de abajo. Entonces, este enfoque tenemos que cambiarlo. Eso es como con uno y uno es dos. Para entender su visión de la economía, con Petroperú, ¿qué cosa haría? ¿La privatizaría? ¿La reformaría? ¿Qué es lo que usted cree que se debe hacer? Yo pienso que Petroperú está en un estado ya calamitoso. Lamentablemente ha habido a lo largo de todos estos años, ha sido la caja chica de los gobiernos de turno. Entonces hay que entender que si del Estado le inyectas dinero, muchos millones de soles, y por abajo le sacas y le chupas, hemos entrado en un círculo vicioso. ¿Qué haría entonces usted con Petroperú? Pienso que un proceso de privatización es lo más coherente y lo racional en este momento. ¿Tiene equipo económico? ¿Con quién es armado su plan de gobierno? Bueno, el plan de gobierno lo hemos hecho con personas que de repente no son relevantes y conocidas, pero sí están metidos en... No conocía, pero sí relevantes. Sí, pues claro. Óscar Basurgo, por ejemplo, no sé si lo conoces, ¿Sí? Es el formalizador de prácticamente el 30% de las pymes en todo Lima. Es un empresario abogado que, dicho sea de paso, como muchos peruanos querían mantenerse al margen, al final lo convencí y le dije, hagamos historia, hermano, hagamos historia y trascendamos. También Alex Contreras participó en... El ministro de Economía. Sí, me lo presentaron, es una persona que tiene bastante conocimiento, sí, claro, y nos ayudó bastante en el plan económico. Y bueno, un equipo de economistas, catedráticos, colegas de la Universidad de Lima, que han estado y muy buenos profesionales, que tienen muy teóricos, también han tenido experiencia funcional, y ahí hemos estado trabajando en este plan económico. Nosotros creemos, y vuelvo a decir, en la economía social de mercado. Es fundamental generar empresa, generar capital, tener recursos. Tenemos todo, como repito, para tener un país poderoso económicamente, pero tiene que ir acompañado con la transparencia y con la legalidad. ¿La Constitución tal como está ahora le sirve para poder trabajar o requiere cambios? Requiere algunos cambios, algunas modificaciones, no como aquellos que dicen de una nueva Constitución. No, o sea, fíjate, yo quiero, Augusto, comentar, he tenido la oportunidad de viajar por todo el Perú. A mí me han recibido bastante bien, no hay un anti, no me han recibido con piedras en ningún lado, créeme. En Puno tenemos bases en zonas supuestamente recalcitrantes como Yanapata, Yunguyo, Ilave. Tenemos bases ahí. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es muy fácil y muy ligero terruquear y hablar de personas sin ver la realidad de lo que pasa con la pobreza fuera de mucha parte del país. Claro, cuando no caminas, no conoces, entonces mirar cara a cara al poblador y ves su decepción, no se sienten atendidos, no se sienten representados. Entonces, y ellos me decían, yo parado en la plaza de armas de Yanapata, aquí poniendo el pecho, les hablaba, entonces me decían, doctor, lo vamos a seguir, nos ha gustado lo que usted nos ha dicho, pero usted acá nos tiene que decir que la Constitución no va. Fíjate. Entonces, 4 o 5, ¿no? Los miraba y les decía, a ver, para mí sería muy fácil decirles eso, ¿no? Sí, hermanos, estoy con ustedes, la Constitución no va, pero eso no es lo que le corresponde a un político. Y les expliqué por qué. La Constitución, Augusto, está muy vapuleada. 13 constituciones hemos tenido. Aquel problema es de aquellos que a través de esta Carta Magna hacen las leyes, las hacen a su antojo y a su conveniencia. En esta campaña se presenta la particularidad de que hay como 35 personas y entonces parece esas maratones donde al comienzo hay un montón de gente. Sí. ¿Cómo va a ser para distinguirse y hacerle notar a los electores que su propuesta es algo diferente? ¿Cómo diferenciarse de tanto candidato? Sí, primero te agradezco la pregunta, Augusto, porque me permite manifestar a toda la población y a todos los que están escuchando que somos un partido que ha nacido por y para el pueblo. Nadie nos ha dado dinero, no estamos hipotecados con nadie. ¿Cómo financia su campaña? Con un trabajo de hormiga. Así como cuando empezamos este proyecto maravilloso, Proyecto Integridad Democrática, así, de la conversación de 5 o 6 amigos peruanos, colegas del doctorado,
¿no? Y dijimos, vamos a hacer un partido político, así empezó, y cada vez se fueron sumando más personas. Hemos hecho actividades, hemos hecho polladas, rifas, fiestas, ¿no? Aportando nosotros voluntariamente, acá no hay ninguna obligación, no hemos cobrado a nadie para las listas para las cámaras, ¿no? Nadie ha pagado un solo sol, estamos trabajando orgánicamente y algo muy importante, la fuerza del pueblo, Augusto. Cada vez se están sumando mucho más jóvenes a Integridad Democrática, viendo que Integridad Democrática es un partido que concatena con su anhelo, con su clamor, con su preocupación. Los jóvenes están apoyando bastante, utilizando en las redes. No tenemos pues plata para hacer grandes mítines, he viajado por todo el Perú, no hay ninguna zona que no la conozca, lo he hecho como militar y ahora como político, lo seguimos haciendo, gracias a Dios hay salud y fortaleza para hacerlo, muy austero, ¿no? Pero ese es el trabajo de evangelización que nosotros decimos, haciéndole conocer a la población cuáles son las propuestas de nosotros. Para la tercera edad, ¿qué propuestas específicas tiene? Perfecto. ¿Así? Sí, me genera mucha sensibilidad las personas de la tercera edad. Cuando he hablado, fui hace poco a unos pensionistas, aquí en el Seguro Social, unas personas de la tercera edad, y ya no creen, no creen en nadie, realmente porque los decepcionan, les prometen. Y tienen buenas razones para no creer, ¿no? Pero sí, y por supuesto que sí. Y no hay nada que me genere, lo vuelvo a decir, más sensibilidad que las personas de tercera edad que vuelven a ser como niños en una última etapa de la vida. Y si tienes hijos que no son agradecidos, peor todavía, y abandonados a su suerte. No puede ser posible que las personas de la tercera edad, que por ejemplo los pensionistas, con pensiones de 300 soles, Augusto, 400 soles, 500 soles, muchos, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo pueden? Yo sé que es la responsabilidad de cada uno proveer para su futuro. Está claro que el adulto mayor en el Perú está hasta las cangallas. Sí. ¿Cuáles son sus propuestas? Tenemos, primero, fortalecer centros de atención para ellos, mejorar las pensiones, hacer ese esfuerzo para mejorar las pensiones, mejorar su inclusión en los sistemas de salud, ¿no? Darles atenciones preferenciales, sobre todo en esa etapa, programas también, si es que no los hubieron y no los tuvieron, programas de vivienda donde tengan un porcentaje para ellos, para aquellos sobre todo que no tienen acceso a este beneficio, y eso no significa asistencialismo, sino significa tener, como te repito, sensibilidad social. ¿La anemia infantil cómo la enfrentaría y cuánto es ahora y hasta cuánto quisiera reducirla? Sí, 30% de los niños en el Perú sufren de anemia infantil. Hace poco estuve en un evento en UNICEF. Las cifras eran terribles, Augusto, terribles. Por lo que eso implica para un niño que tiene anemia, en ese momento casi que lo invalida para su vida futura, exactamente, ¿no? Lo que pasa y contribuir a su vida y a la del país. No miramos estratégicamente y no miramos prospectivamente los problemas del país. Y esto empieza desde la barriga, desde el neonato, el que está en la barriga, en la madre. Por eso yo hablé de este programa de vaso de leche, por ejemplo, en Surco, que no le estamos... Y eso pasa en todo el país, ¿no? Entonces, estos niveles se tienen que bajar, obviamente, porque es una preocupación, porque es la población del futuro, población que tiene que tener pensamiento más coherente, ¿no? Preparados, ¿no? El tema de una buena alimentación, el tema de oxígeno, son muchos indicadores. A lo que voy yo, ¿cuál es la propuesta? Fortalecer primero los programas de alimentación de los niños, bien mapeados, bien controlados. La inteligencia artificial va a ayudar muchísimo para esto, lo tenemos dentro de nuestra propuesta de plan de gobierno. Hacer un seguimiento, como te digo, no solamente el niño, de las madres, ¿no? Incrementar, ¿no?, las dosis de hierro para todas las mamás y los niños, de acuerdo a los indicadores y a las necesidades de el mapeo que se haga en cada localidad, en cada distrito. Invertir en este problema. ¿Cree que es un momento en el cual, sospecho, es un momento que la gente está buscando gente que venga con una visión de militar, de la Fuerza Armada, la policía, para arreglar problemas en el país? Yo creo que la población en este momento se encuentra aterrorizada y atemorizada por lo que está pasando. Como te lo dije, lo que se necesita en el país es principio, autoridad, valentía, capacidad y experiencia. Y eso lo puede tener una persona que viene de procedencia civil. No tiene nada que ver el uniforme ni nada, ¿no? Yo hablo a título personal.
vengo a poner justamente estos componentes, estos atributos, o como se le quiera llamar, con mucho amor y vocación de servicio. Si la población quiere que le solucionen los problemas, sea un militar o sea un civil, quizás quiero elucubrar con esto, que hay una relación entre el militar y policía, ¿no? Podríamos decirse porque conocen un poco más los temas, claro. Pero eso habría que ver qué militar o qué policía, ¿no? Y si tiene una trayectoria limpia, una trayectoria correcta, y si ha demostrado a lo largo de su vida cuál es su expertise y cuál es realmente su trabajo y su trayectoria. Su partido es un partido pequeño. ¿Cómo haría para conformar alianzas en el Congreso? ¿Sobre qué base? ¿Con quiénes conversaría, con quiénes no conversaría? Nuestro país no está para experimentos ni laboratorios. Tenemos que unir fuerzas todos. Tenemos que tener claro y en el entendido que todos políticos, sean de izquierda o derecha, nosotros somos un partido de centro democrático. Centro democrático. Sí, entonces, ¿pero por qué? Porque la derecha y la izquierda, Augusto, nos han llevado a la confrontación. No se trata de ideologías ni posiciones, se trata de hacer lo correcto por el país. El norte es el Perú y su población y nuestra población. Entonces, cuando vemos nosotros un congreso, por ejemplo como el de ahora, se pelean, unas confrontaciones increíbles, pero también para el público, porque debajo de la mesa se ponen de acuerdo para todo. Lo que se tiene que hacer es tender puentes, y eso no significa coludirse, sino conversar, dialogar, y anteponer el interés colectivo antes que el individual. Fíjate, el Poder Judicial, se habla del Poder Judicial, como tú acabas de mencionar hace un instante, es un poder independiente, no depende del Ejecutivo, ¿correcto? Entonces, ¿qué haces? ¿Te peleas? ¿Te confrontas o lo confrontas? Como pasó con la presidenta Dina Boluarte, peleada con el Poder Judicial, más preocupada en sus juicios, que más allá de que tengas una afinidad, que te lleves bien o no que te lleves bien, tienes que sentarte, tienes que dialogar, tienes que converger. Y en ese sentido, tienes que hablar con todos los líderes políticos. No significa negociar, significa hablar para poder proponer todo lo que corresponda para el bien colectivo y bien del país. Una pregunta final, y la había planteado, creo que falta que la aterrice mejor, pero es, ante esta proliferación de candidatos, ¿cómo usted se presenta como una alternativa distinta? Sí. ¿Cómo se presenta como alguien en que valga la pena mirarlo, distinguiéndolo de los demás? Primero, por una trayectoria que está ahí, pública. Yo no tengo ningún cuestionamiento, soy una persona que ha tenido experiencia no solamente académica, por lo que había manifestado, sino también experiencia funcional. He sido director de Movilización Nacional, director general de Política y Estrategia, conozco todo el Perú, somos un partido completamente limpio, no tenemos experiencia política como dicen, pero para ser presidente no hay una universidad. Lo que se necesita es tener todas las competencias y capacidades. Nuestra propuesta es bien clara, 3 ejes, nuevamente vuelvo a decir: lucha frontal contra la criminalidad y la corrupción, que la vamos a solucionar, un antisistema que vamos a rescatar al Perú de la situación en la que se encuentra. Lamentablemente, donde pones el dedo sale pus. Tenemos que tener un control estricto del Estado. Y finalmente, ese fortalecimiento de la empresa. Tenemos que industrializar al país. Cuando hay capital, hay dinero, y se utiliza adecuadamente, vas a ver, y vamos a ver todos, que se van a sentir los cambios en el Perú. Bueno, quiero agradecerle mucho al general y candidato Wolfgang Grosso Costa, que de Integridad Democrática, que haya tenido la gentileza de venir al programa para explicarnos sus propuestas, y seguramente en la campaña pues vamos a volver a invitarlo, porque la campaña recién está calentando. Sí. Y ha sido un gusto conocerlo y que haya podido usted explicar acá lo que se propone hacer. Muchísimas gracias, Augusto, a ti. Me das la oportunidad de a través de una plataforma tan vista y de tanta credibilidad, poder tener la oportunidad de hablar con toda la población. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. ¡Ey, Marcos! ¿Keiko? Es hora de empezar tu sueño de no trabajar por 1 año. Ya quisiera, pero no puedo. ¡Tranquilo! Es fácil. Solo retira tu AFP en Caja Huancayo y disfruta. Tú también puedes ser uno de los 4 ganadores de los 60,000 soles. Sí, 12 sueldazos de 5,000 soles. No dejes tu sueño para mañana. Caja Huancayo, la caja